Ahora vamos a ver cómo configurar algunas cosas del programa antes de empezar a trabajar. Por ejemplo, las unidades del proyecto. Cuando ustedes utilicen la plantilla que nosotros les hemos entregado, las unidades ya están configuradas en metros. Pero si quisiera modificarlos o estoy utilizando una plantilla diferente, yo puedo venir a la ficha gestionar. Dentro del grupo de configuración aparece este comando que se llama unidades de proyecto, que despliega este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo yo puedo establecer unidades para las distintas disciplinas que pueden estar trabajando en el modelo de Revit. La disciplina común seríamos nosotros, arquitectura, pero puedo definir unidades para la estructura, para el clima, para la electricidad, etcétera, etcétera, para cualquiera de las especialidades que aparecen en este listado. ¿Cómo se establecen las unidades? Le digo acá en la que corresponde a longitud, hago un clic en el botón que corresponde y acá selecciono si quiero metros, si quiero milímetros o quiero una unidad diferente del listado desplegable que aparece cuando hago un clic en la flechita situada a la derecha de la opción. Después le puedo decir cuántas posiciones decimales con cuántas posiciones decimales quiero trabajar. De nuevo, para hacerlo despliego el listado y selecciono la opción que más me convenga, que habitualmente son 2 cifras decimales después de la coma. Después le puedo decir si quiero ver un símbolo de unidad cuando estoy acotando, cuando aparecen las cotas. Le voy a decir que no quiero ver ningún signo, ya sabemos que son metros las cotas que trabajamos. Y después puedo suprimir los ceros a la derecha, los ceros que no me sirven después de la coma. Es lo mismo poner 1.5 que 1.50, se refiere a eso. No tiene mayor importancia. Después puedo definir del mismo modo unidades de superficie. Nosotros lo vamos a dejar en metros cuadrados, pero podríamos medir la superficie en otras unidades, unidades de volumen. Cuál es el sistema de unidades angulares, etcétera, etcétera. No requiere mayor explicación. Cuando nosotros dibujamos, supongamos un muro, fíjense que cuando yo empiezo a trabajar, aparece una cota ahí en el muro. ¿Sí? Esta cota, que desaparece cuando yo termino de dibujar el muro, es una cota temporal y se traslada al siguiente muro que yo esté dibujando. ¿Sí? Esos se llaman cotas temporales. Esas cotas temporales también van a aparecer cuando yo ejecute otros comandos, por ejemplo, cuando quiera colocar una puerta. Fíjense que ahí aparecen esas cotas temporales. Cuando termino de colocar la puerta, desaparecen las cotas. ¿Por qué se llaman temporales entonces? Porque están visibles por un tiempito mientras estoy trabajando y cuando termino desaparecen las cotas. Otra de las cosas que puedo configurar es, acá en gestionar, configuración adicional, cotas temporales, es el comportamiento de las cotas temporales. ¿Sí? Con este cuadro de diálogo puedo hacerlo. Pero antes de cambiarla, veamos cómo se están comportando las cotas temporales. Las cotas temporales no solo aparecen cuando nosotros estamos construyendo un objeto, sino cuando lo seleccionamos. Fíjense que yo selecciono ese muro y acá aparecen 2 cotas temporales. Una que dice que la distancia que hay entre ese muro y el extremo de este es de 335,80, o la distancia que hay entre este muro y este muro es de 444,60. ¿Sí? ¿Qué es lo que está midiendo esa cota temporal? ¿Qué elemento de este muro? El eje. ¿Qué elemento de este muro? El eje, y en este caso el extremo de ese muro, porque no aparece un muro perpendicular al mismo. Entonces, las cotas están configuradas para que en forma predeterminada me indiquen cuál es la distancia a ejes. ¿De acuerdo? Si selecciono una carpintería, fíjense que me está mostrando la distancia que hay a eje de muro y la distancia que hay a eje de carpintería. ¿Sí?
Si yo quisiera visualizar de otra manera esas cotas temporales, puedo cambiar la configuración desde la ficha gestionar, configuración adicional, cotas temporales. Entonces en el cuadro de diálogo le digo que los muros no los quiero medir a ejes, sino que los quiero medir a caras, por ejemplo. Y en lo que hace a puertas y ventanas tampoco las quiero medir a ejes, sino las quiero medir a huecos. ¿Sí? Le cambiemos las dos opciones y veamos cómo cambian los ejemplos que le mostraba hace un rato. La pongo a muros en medición a caras y a puertas medición a huecos. Entonces ahora selecciono este muro y fíjense que ya no me muestra más la distancia que hay del eje del muro al eje del muro, sino que me muestra la distancia que hay de la cara de este muro a la cara de este muro y de la cara de este muro al extremo del otro. ¿Sí? Si selecciono la puerta, ya no me dice la distancia que hay del eje de la puerta al eje del muro, sino que me dice la distancia que hay en la mocheta. ¿Sí? ¿Para qué más sirven estas cotas temporales? Hemos visto, la primera opción sirve mientras estamos dibujando, me está mostrando qué dimensión tiene el muro que yo estoy trazando. Entonces, si quiero un muro de 5 metros, puedo tratar de capturar los 5 metros o puedo decirle, bueno, más o menos le acierto por ahí al muro. Y una vez que he terminado de dibujar, esta es la forma habitual de trabajar. A este muro que tiene 5 metros lo selecciono, que debería tener 5 metros, pero que yo he hecho un clic con el mouse medio a ojo. Entonces cuando lo tengo seleccionado y aparece la cota temporal, yo puedo seleccionar esa cota y decirle que quiero que tenga 5 metros el muro. ¿Sí? Entonces doy Enter y ahora ese muro tiene 5 metros, no casi 5 metros. ¿De acuerdo? Vayamos a este muro que me dice que está ubicado a 320 del final de este muro. Le digo, no, quiero que se ubique a 3 metros. Y el objeto seleccionado, en este caso el muro, se mueve hacia allá para que la cota esta sea de 5 metros. Si con este objeto seleccionado cambio esta cota, va a medir esta medida, pero esta va a dejar de ser 3 metros. Hagamos la prueba, le digamos que acá quiero 4 metros con 50. Se mueve para que esta cota sea 4,50 y esta deja de ser 3 metros porque lo único que se mueve es el objeto seleccionado. Distinto sería si vuelvo atrás y yo quiero que la distancia que hay entre estos dos muros sea 4,50 metros, pero conservando la ubicación de este, lo que tengo que hacer es seleccionar este muro. Y ahí sí le pongo que esta distancia es 4,50, doy Enter y ahora el que se ha movido es ese muro. Si lo que quiero es editar la ubicación de una puerta, yo selecciono la puerta y acá me dice qué distancia de mocheta tengo. Supongamos que quiero la puerta casi pegadita al extremo, que tenga una mocheta de 15 centímetros, le pongo que esa distancia es 0,15 y el objeto seleccionado, que en este caso es la puerta, se desplaza para que esa mocheta tenga 15 centímetros.